Bueno, resulta que cuando escribió esa carta, él estaba preso y perdió a su familia. Hola, muy buenos días, que el Señor te bendiga, te guarde. Suscríbete, dale like. Si no lo habéis hecho, compartilo y deja los comentarios que después uno a uno voy leyendo, le doy un corazoncito para tener un feedback con ustedes y así vamos nosotros de alguna manera conectados, ¿no? En los mensajes que debemos compartir, en lo que el Señor está ministrando a nuestros corazones. Hoy vamos a hablar acerca de cómo encontrar tranquilidad en tiempos de ansiedad. Es como la continuación de la reflexión que tuvimos la semana pasada. Si practicáis los principios bíblicos que tenemos hoy aquí, vos y yo vamos a recibir maravillosas recompensas, maravillosos beneficios, ganancias al hacerlas, al ponerlas en práctica, al analizarnos, al evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos y a tomar acción en lo que aprendamos hoy. Número 1, vamos a tener paz y tranquilidad en el corazón. Porque dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vos y yo vamos a tener la libertad de disfrutar de las bendiciones materiales sin ser esclavizados por ellas, como nos enseña en 1 Corintios 7:31. Vamos a tener la confianza en el cuidado y la provisión de Dios, como nos enseña Mateo 6, del 25 al 24. Vamos a tener la alegría de dar y bendecir a otros con nuestras posesiones, como nos enseña Hechos 20:35. Vamos a tener un tesoro en el cielo que no se puede robar ni destruir. Vamos a tener la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Vamos a tener la bendición de ser usados por Dios para hacer la diferencia en la vida de otros, como nos enseña 1 Timoteo 6, del 17 al 19. Vamos a tener una vida más sencilla y centrada en lo que realmente importa, como nos enseña en 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Vamos a tener la sabiduría de invertir en lo eterno en lugar de lo temporal. Es que no nos conviene ni a vos ni a mí sacrificar lo eterno, lo permanente, por algo efímero y temporal. Vamos a tener la seguridad de una vida eterna con Dios en el cielo, como nos enseña Juan 3:16. Pero en contraste, hay cosas que nos podemos perder. Y podemos perdernos de la oportunidad de experimentar la verdadera paz que solo Dios puede dar. Nos convertimos en esclavos del dinero y las cosas en lugar de ser siervos de Dios. Corremos el riesgo de perder nuestra propia alma y nuestra relación con Dios al permitir que el amor al dinero y los bienes terrenales nos alejen de Él. También nos podemos perder de la bendición de compartir nuestros recursos y ayudar a otros en necesidad, que es una de las formas más significativas de mostrar nuestro amor al prójimo y de que lo amamos como Cristo nos amó. También corremos el peligro de ser juzgados por Dios, ya que Él no aprueba el amor al dinero y a los bienes materiales. Corremos el peligro de perder la perspectiva eterna y la capacidad de ver la vida en términos de lo que realmente importa, en lugar de estar obsesionados con las cosas temporales que no tienen valor duradero. Nos perdemos de la alegría de vivir una vida centrada en Dios y en las cosas que Él valora, lo que nos lleva a una existencia vacía y sin propósito. Pero eso no va a suceder, ni a vos ni a mí, porque estamos con un corazón sometido a la voluntad de Dios. Y no somos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios.
Dice Santiago 1:22, pero no es suficiente con solo oír la palabra de Dios, hay que obedecerla, porque si solo la oyen sin hacer lo que dicen, se están engañando a sí mismos. Así que vamos uno a uno a los principios que nos van a ayudar a tener tranquilidad en tiempos de ansiedad y tener todas estas recompensas que nos ofrece la palabra de Dios. Entonces, recordemos esto: querer tener paz sin meditar en la palabra de Dios y sin orar es querer vivir sin beber agua y sin respirar. ¿Sabes qué? Hay una historia en Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 19 del 16 al 23, donde alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre, y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: le digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ahora, en aquellos tiempos, habían unos pequeños, ¿cómo te digo yo?, aberturas, pequeñas puertas en los muros del antiguo Israel, donde muy difícilmente pasaba un camello. Entonces tenían que quitarle todas las cargas al camello y con mucha dificultad, estancándose y sufrimiento, a veces lograba pasar uno que otro camello por ahí. No, Jesús no está haciendo alusión a la aguja que vos y yo conocemos, sino que le decían el ojo de una aguja a esas pequeñas aberturas en los muros por donde podían, con mucha dificultad y rara a la vez, pasar un camello después de quitarle las cargas que tenía. Y Jesús dijo que con más dificultad entrará un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen muchas posesiones y no están dispuestas a quitarse las cargas, esas cargas a las que están aferradas, para poder pasar incluso con dificultad, apretados por esa entrada angosta al otro lado, que es el reino de los cielos. Jesús nos enseña en Mateo 7 que porque angosto es el camino que lleva a la vida, pero ancho el camino que lleva a la perdición. Es decir, habla de a veces lo estrecho, incómodo que es pasar, que tenéis que soltar ciertas cargas incluso. Imagínate por un callejoncito que tengáis que pasar así, de lado, meter la barriga, tratar de acomodarte, ir pasando. No podéis llevar un bolso arreguindado, tenéis que ir con mucho cuidado, midiendo bien si es que podéis pasar. Y él dijo, el camino que lleva a la vida es un camino angosto. Y así que hay cosas a las que no te podés aferrar para ir allá. Por ejemplo, el amor al dinero o a las cosas materiales. Y ojo, hay una diferencia entre tener cosas materiales y amar las cosas materiales. Hay diferencia entre tener dinero y amar el dinero.
No hay un tabulador que nos dice después de tanto dinero no entraréis al reino de los cielos. No. Dios le hizo a Salomón el hombre más rico de la historia. Fue Dios quien lo hizo rico. No fue el diablo, fue Dios quien le dio recursos a Moisés, a Noé, a David, a José, a Daniel y así a muchas personas. De hecho, los reyes que vinieron a traer presentes cuando Jesús nació trajeron bastante oro. Y como familia, María, José y Jesús fueron acomodados por esos presentes durante un buen tiempo. Entonces, cuando hablamos de que no amemos el dinero, no quiere decir que no tengáis. Yo espero que tengáis mucho. De hecho, dice 2 Corintios 9:8, Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. La bendición, la abundancia, la sobreabundancia viene también de parte de Dios. Bien, pero a veces la dificultad financiera también es parte del propósito de Dios para desarrollar en nosotros la humildad, aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Él, desapegarnos de las cosas materiales. Porque como te dije, el rollo no es tener o no tener, sino apegarte a eso y no al Señor, amar con todo tu corazón a lo material y no al Señor. Hay dos cosas que indiscutiblemente rigen nuestra conducta como seres humanos. Eso no nos podemos librar de eso. Uno es la seguridad que buscamos y dos, la importancia, el significado que nosotros buscamos. Incluso cuando una mujer se enamora de un hombre o un hombre de una mujer, sienten esas dos cosas, la seguridad de una compañera o de un compañero, la importancia de saber, de sentirse necesitado, incluso con los hijos. Soy importante para alguien. Es por eso que muchas veces terminamos amando a las mascotas. A un perrito tan tierno que mueve su cola de alegría y salta de gozo cuando te ve. Y nos derretimos por esas mascotas por el hecho de que nos dan un lugar de importancia en sus vidas. Y eso de alguna u otra forma nos conecta y nos acerca. Ahora, el problema es cuando sentimos seguridades en el dinero y cuando la importancia la tengo en las cosas materiales. Ese es el peligro y ese es el problema que hoy debemos corregir. Dice Proverbios 11:28, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Entonces, hoy vamos a enfocarnos solamente en esta palabra que te voy a compartir aquí, en los apegos. Eso nos causa más frustraciones de las que vos podáis creer. Nos apegamos muchas cosas, a veces a un trabajo, a veces a alguien, a veces y no estoy diciendo que esté mal estar apegados a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos o a mis hijos o a mi esposa o esposo. No. Me refiero a que como que sin eso no quieres nada con Dios. El día que eso no esté, no quieres nada con Dios. Por eso es que Jesús dijo, y muchos no entienden esta cita, cuando Jesús dijo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su esposa más que a mí, no es digno de mí. Porque el día que no estén, vas a darle la espalda a Dios, vas a negarlo. Y es por eso que el mandamiento es, ama a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las personas, implica, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y esa es la fuente de paz. Ahora, ¿qué nos ayuda a desconectarnos de los apegos que vamos teniendo en el camino? Bien sea el dinero, los sueños, incluso el prestigio que tenemos que tener con los demás, la percepción que queremos que los demás tengan de nosotros, la presión social, todo eso puede apegarnos a cosas. Un título, una carrera, un trabajo, los ahorros que vos podáis tener. Hay muchas cosas que te pueden crear mucha ansiedad por el miedo a perderlo o por el afán de conseguirlas. Y te crea mucha ansiedad, mucho estrés, mucha presión. Ahora, yo no estoy diciendo que te encaminéis y te hagáis metas y cosas, ¿no? Estoy hablando de que las podáis conseguir con sabiduría y paz en el proceso como bendición de Dios y no incluso estando dispuesto a sacrificar a Dios por conseguir eso. Y hay una gran diferencia en eso. Entonces, estas son las preguntas que nos van a ayudar a analizarnos dónde estamos para que luego
sepamos hacia dónde vamos, tomemos las acciones prácticas para encaminarnos hacia allá. Entonces la primera es esta. Estoy buscando mi identidad en mis posesiones materiales. Cuando de repente me siento una persona más importante, con más significado, depende del auto que manejó, o si tuviera una mejor casa, un mejor empleo, un mejor título. Y ojo, todas esas cosas son buenas. El problema es que adjudiquéis tu seguridad y tu importancia ahí. Cuando tu seguridad está en el Señor y tu valor, tu importancia, tu significado está en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, a darte vida eterna, al valorarte, dando su propia vida por vos. Y si eso no le da significado a tu vida, sino que se lo da el carro, la casa, es donde estamos en problemas. Bien, ahora no quiere decir que si alguien vive en un ranchito ya se ganó el cielo por vivir en un ranchito. Hay gente que vive en un ranchito y es más orgullosa que alguna persona que vive en alguna mansión. Me refiero a cómo nos apegamos a las cosas, bien sea una mansión, un ranchito, un carro, una bicicleta, un carcacho o una nave espacial. Entonces, sigamos con las preguntas. ¿He estado usando mi éxito financiero como medida de mi valor y mi propósito? ¿Sí? ¿Es lo que me hace sentir pleno, completo? Bien. ¿He estado descuidando mis relaciones y tiempo con Dios debido a mi enfoque en lo material? ¿Cómo puedo cambiar mi enfoque de las cosas materiales a las cosas eternas, como dice Colosenses 3:23? Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es desapegarnos de las cosas que nos causan tanto dolor aquí en la tierra. Y yo conozco personas muy ricas, que tienen una paz del Señor porque su apego no está en las cosas que tienen, sino en aquel que provee. Hay que tuitear eso. La seguridad, nuestra importancia no debe estar en las cosas que poseemos, sino en el Señor que nos provee. ¿Cómo puedo cambiar mi enfoque de las cosas materiales a las cosas eternas? ¿Estoy dispuesto a dar generosamente a los necesitados en lugar de aferrarme a mis posesiones? Por pocas que sean. Puede que tengáis solamente $10, $1,000, $1,000,000, lo que el Señor te haya permitido tener. ¿Cómo puedo cultivar una actitud de gratitud por lo que tengo en lugar de envidiar lo que otros tienen? ¿Estoy dispuesto a permitir que Dios me enseñe lecciones de humildad y dependencia de Él a través de mis dificultades financieras? He estado poniendo mi confianza en mis posesiones materiales para encontrar seguridad, importancia y felicidad. He sido egoísta y descuidado con los demás por estar demasiado preocupado por mis cosas. He estado comparando mis posesiones con las de los demás y sintiéndome superior o inferior. Eso es un claro síntoma de que nos sentimos importantes de acuerdo a lo que tengamos y en comparación con los demás. ¿Estoy dispuesto a dejar ir mis posesiones si Dios me lo pide o me lo quita? Como Job decía, Dios da, Dios quita, alabado sea su santo nombre. He estado más interesado en ganar riquezas terrenales que en ganar tesoros eternos. Mateo 6 del 19 al 20, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora no te está diciendo que te vaya mal. No, Dios es quien da en abundancia. El asunto es que usemos y veamos todos los recursos sabiendo que Él es el dueño de todo. Yo soy un administrador y que sí nos podemos llevar. Después de que morimos hay cosas que nos llevamos. Nos llevamos todo lo que damos.
pero perdemos todo lo que acumulamos. Lo perdemos. Todo lo que acumulaste aquí lo perdiste, pero si diste a un necesitado, si ayudaste, si honraste a tus padres, ayudándolos, apoyándolos, todo eso te los lleváis como tesoros en el cielo. He estado viviendo para mí mismo y para mis deseos materiales en lugar de vivir para glorificar a Dios. Y otra, estoy dispuesto a hacer un compromiso con Dios para ponerlo a Él en primer lugar en mi vida y dejar ir mis apegos materiales. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esta es la acción que debemos tomar ante las recompensas que podemos conseguir, todas las cosas que podemos perder, por los apegos materiales que nosotros tenemos. Fíjate lo que le pasó a ese joven rico en la historia de Jesús, ¿no? Él se puso triste porque él le dijo, sígueme, y decidió darse la vuelta y decía, no, yo soy buena gente. Fíjate que le dijo, ya, que honrar a mis padres, ya yo lo hago. No cometer adulterio, yo soy fiel. No mentir, yo no miento. No robar, no robo. Pero lo que le dijo, ok, le pidió, da todo eso a los pobres. Y es que no todo el mundo, Dios le va a pedir lo mismo. Pero Jesús probó qué tan apegado estaba él a las cosas. ¿Qué tal si tu proceso tiene que ver con la prueba de dónde está tu amor? O identificar que en este caso no ha estado nuestro amor al Señor con todo el corazón y que debemos corregirlo. Porque no es una sentencia final, un proceso financiero. Es una oportunidad de corregir, de arrepentimiento para volver al Señor y amarlo con todo el corazón. Entonces voy aquí. Esto es muy importante. Si queremos desapegarnos de las cosas que inevitablemente, ineludiblemente nos causan mucho dolor, estrés, preocupación, ansiedad, y queremos encontrar tranquilidad en tiempos de ansiedad. Entonces, número 1, tenemos que reconocer nuestro pecado e idolatría y arrepentirnos de eso. Ahora, ¿a qué me refiero a lo de la idolatría? No me refiero a una imagen a la que podéis tener en tu casa y te arrodilláis a orar. Ese es otro tipo de idolatría. Me refiero es a la idolatría que tenemos de nosotros mismos, a la imagen que construimos de nosotros mismos, porque nos interesa cómo nos percibe la gente. Nos interesa mucho qué van a decir de mí. La opinión de los demás me quita el sueño. Y entonces ya no actúo por quien soy realmente, sino por cómo me pueden aprobar los demás. Eso es orgullo y Dios detesta a alguien que no es genuino. Dios no tiene problema con alguien que es imperfecto. Dios tiene mucho problema es con alguien que se la tira de perfecto. Y no lo es. Dios tiene problema con el fingimiento. Jesús mostró cómo profundamente aborrece el fingimiento. Y lo que muchas veces queremos fingir, que tenemos más de lo que realmente tenemos o que vivimos más con la cobija que realmente nos podemos arropar. Y ese fingimiento el Señor lo detesta. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, hay personas que están dispuestas a adquirir deudas, que los van a poner a trabajar 18 horas diarias con intereses altos, que no les puede dar ni un día gripe porque van a fallar en una cuota, por tener un auto o una casa o vivir en un lugar o por lo que otros puedan decir, por lo que ellos puedan mostrar. Y eso es algo que no agrada al Señor. Entonces, si estamos en esa situación, oramos, Señor, resolve mis deudas. El problema es que queréis que te las resuelva para alimentar el orgullo, para no arrepentirte y seguir construyendo ese ídolo de ti mismo, de que queréis que la gente te alabe. Porque ¿qué es la idolatría? La idolatría es todo lo que nosotros le rendimos culto, alabanza, oración, que no sea a Él y solo a Él. Todo lo demás es idolatría, bien sea al dinero, a vos mismo, a una imagen, lo que sea. Todo eso es idolatría. Y la idolatría más común nos las hacemos a nosotros mismos por las alabanzas que queremos recibir de los demás. Y en pro de eso, entonces queremos tener esto y queremos tener lo otro. ¿Y qué pasa? No solamente eso nos frustra, nos causa mucha ansiedad, mucho dolor. Nos volvemos esclavos de las posesiones. Porque, ojo, hay que aclarar esto. Nosotros no fuimos hechos para el dinero y las riquezas. Las riquezas fueron hechas
para nosotros. El dinero fue hecho para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? De que hay personas que son esclavas del dinero y de las posesiones, pero hay otros que tienen la libertad de hacer el dinero y las posesiones sus esclavos. Y no están sujetos a eso, sino que tienen la libertad, desapegados de eso. Tienen mucho y están desapegados de eso. Así que yo espero que el Señor te bendiga hasta que tengáis más de lo que sobre, pero que no te apeguéis a las cosas materiales ni al dinero, que no pongáis tu amor a eso. Porque ahí estáis haciendo, bien sea de tu Dios el dinero, las cosas materiales, tu trabajo, tu título, lo que sea, o el carro, o la casa. Y ahí está la idolatría. Esa es la idolatría a eso. O quizás a vos mismo, a la imagen que queréis que otros perciban de ti. Entonces es muy importante. Número 2, tenemos que buscar el perdón de Dios y aceptar su gracia. Su gracia es su favor, lo que Él provea, ser agradecidos con el Señor. Tenemos que renovar nuestra mente y enfocarnos en las cosas eternas, como lo mencioné previamente en Colosenses 3:23. Número 4, tenemos que aprender a confiar en Dios y no en las cosas materiales. Y ojo, Dios te bendice a través de cosas materiales, pero que tu confianza no esté en lo material, sino en aquel que provee. Número 5, desarrollar una perspectiva bíblica sobre la vida y el propósito. Número 6, servir a Dios y a los demás en lugar de enfocarnos solo en nosotros mismos. Eso te desapega también de muchas cosas. Te ayuda a crecer y te da mucha paz. Debemos buscar el consejo y la sabiduría de hermanos en Cristo que tengan madurez. Debemos practicar la disciplina espiritual y la autonegación. ¿Cuál es la disciplina espiritual? Bueno, la oración, el tiempo diario que aparto para meditar en la palabra de Dios, en las alabanzas. Eso es soltar las cargas. Pero a veces somos como esos camellos que no quieren soltar la carga y quieren pasar por un espacio tan estrecho que difícilmente ellos pasarían incluso sin la carga. Entonces, 6, debemos servir a Dios y a los demás en lugar de enfocarnos solo en nosotros mismos. 7, debemos buscar el consejo y la sabiduría de otros hermanos en Cristo, practicar la autonegación, es decir, como Pablo decía en Gálatas 2:21, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ya no vivo para mí, por lo que otros puedan decir de mí, por lo que vivo es para el Señor. Si esto no lo podéis entender, o lo entendéis pero no estáis dispuestos a accionar, vas a ser esclavo de la ansiedad. 9, meditar en las palabras de Dios y orar con fortaleza. Y 10, buscar la comunión y la adoración en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la célula, en las reuniones donde el Señor te permita estar con otros hermanos. La ayuda, recuérdate que la semana pasada hablamos de la compañía, que es muy importante. Porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es inquietud, es eso, es inquietud. Y cuando nosotros buscamos el apoyo en Dios, el apoyo en las personas que el Señor ha puesto en tu camino, cuando ya no vivís por la opinión de los demás, ni con fingimiento, ya no, simplemente soy una persona genuina, auténtica, que se arropa con las cobijas que le alcanza, que no se mete en deudas, dice la palabra de Dios, un principio financiero, la palabra de Dios, que lo que te lleva a la riqueza es el ahorro, pero lo que te lleva a la pobreza es la deuda desmedida. Entonces, la Biblia dice que el que pide prestado es esclavo de su acreedor. Ese es el principio de finanzas que enseña la Biblia, pero dice también Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Entonces, un principio de prosperidad financiera sería el ahorro, para empezar por ahí, tu capacidad, tu dominio propio en las finanzas, que tengáis el dinero para gastar, pero no lo gastéis. Que tengáis el dinero para comprarte 3 Nike o Adidas, las que te guste, pero no te las compráis. Esperáis la oportunidad para invertir, porque eso lo dice la palabra de Dios en Proverbios 24, o 27, bueno, por ahí está,
Dice, prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Está hablando de que la casa es comodidad, pero los campos son la inversión. Dice, primero invierte, asegura que la inversión es productiva, rentable, y luego piensa en la comodidad. Luego piensa en el lujo. El problema de nosotros es que como estamos desesperados porque la gente nos mire como gente exitosa, queremos mostrar es comodidad y lujo sin asegurar ni siquiera ninguna inversión. Y eso no solo nos lleva a la ansiedad, al vacío interior, al estrés, a la preocupación, a las deudas, a la esclavitud, sino que además de todo eso, el Señor no nos bendice. Además de todo eso, nos responde nuestras oraciones, porque dice Santiago 4, 4:3, y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Entonces le pedimos a Dios para que Él defienda la perspectiva, la idolatría que quiero levantar de mí, que me pague las deudas para yo seguir manteniendo el ídolo de mí, que la gente me diga, me ponga alabanzas. Dios no responde esa oración. Yo siento que el Señor nos está hablando profundamente hoy, porque si habéis estado orando, si alguien está orando por la ansiedad, por el miedo, por el estrés, por la preocupación, por las cosas, hoy hay cositas que tenemos que cambiar y poner en práctica. Entonces, ¿qué puede ocasionar los apegos? Bueno, la necesidad de seguridad que ponemos en las cosas, ¿no? O alimentar la importancia también en lo material. La falta de confianza en Dios genera apegos en lo material. Cuando no confiamos mucho en Dios, terminamos con... Es un ciclo, ¿no? No confiamos mucho en Dios, terminamos confiando más en lo material, oramos a Dios, Dios no nos responde por la idolatría de nosotros mismos, y eso nos causa más desconfianza en Dios, pero más confianza en lo material, y se vuelve un ciclo. Pero si empezamos a confiar más en Dios y menos en lo material, entonces Dios como consecuencia empieza a proveer. Y entonces eso aumenta también nuestra fe. Y al aumentar nuestra fe, comienza a seguir proveyendo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 11:3 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Uy, vaya. Entonces, ¿qué otra cosa? Puede ser el miedo. Nos hace apegarnos a cosas, el miedo a perderlo, el miedo al cambio, la necesidad de control, las ganas de controlar todas las cosas, y luego el día que nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes el control y que se haga tu voluntad, y empezamos a desapegarnos de todo eso y ponemos nuestro corazón en Él, a pensar en su voluntad, en lo que Él quiere de nosotros, y empieza el ciclo positivo. El Señor a escuchar nuestras oraciones, a proveer. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 28:9, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Entonces, también el miedo al abandono pudiera ser. El miedo al abandono. Así que si es así, bueno, llega el día en que vos tenés que tomarte 10 minutos para vos mismo, porque el que no tenga 10 minutos para sí mismo no tendrá una vida. Y tenéis que ir en oración, clamar a Dios, cerrar los ojos y ir adentro de ti mismo, ¿no? Y vos, si soy mujer, o vos, si soy hombre, ir a esa niña interna, a ese niño interno. Si tenés miedo al abandono, miedo a que alguien te deje y esté ya pegado a eso y te causa mucho estrés, mucha ansiedad, y no podés vivir así. No fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a tener paz. Jesús dijo en Juan 14:27, les dejo un regalo que el mundo no puede dar, paz en la mente y en el corazón. Eso es lo que el Señor quiere para vos. Pero tenés que tomarte un tiempo, cerrar los ojos e ir adentro. E ir a esa niña, porque un recuerdo que tengáis, de repente algo que te marcó en la adolescencia, esa niña que lloró cuando su mamá se fue, quizás volvió, pero te causó un gran dolor, o quizás no volvió. O en la adolescencia, o no siempre es el papá y la mamá, pueden ser algunos amigos.
y no queréis volver a experimentar ese dolor. Y tenéis que ir ahí. Y llevar ahora a la persona que soy en Cristo, una nueva criatura en Cristo. Madura, llena de fe, de esperanza, confiada en Dios. Ir allá a esa niña interna y decirle, ¿sabes qué? A ese miedo, que es la niña, el niño, y hablar con esa niña y niño y decirle, aquí está una persona adulta. Y yo voy a estar con vos, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Porque de hecho, el Señor nos sostiene, el Espíritu Santo ahora vive con nosotros y no estaremos más solos. Porque dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, entonces si pudiéramos resumir, ¿qué nos hace apegarnos a las cosas que nos causan frustración, estrés y ansiedad? Pudiéramos mencionar 4. 1, repasemos la sensación de seguridad o de importancia que buscamos en las cosas que crea el ciclo negativo, ¿no? 2, el querer tener una identidad, pero a través de las cosas que tenemos. He visto a las personas con muy alta autoestima cuando tienen un gran trabajo, un gran carro, pero los he visto perder eso y no queda nada de su autoestima. Y si te ha pasado, quizá el Señor esté trabajando en tu vida para que levantes la frente, porque tu autoestima viene de Él. Y es lo que nos enseña Santiago, capítulo 1, del 9 al 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. Estoy como nuestros amigos y hermanos puertorriqueños, la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Y así se marchitarán los ricos en todas sus empresas. Ahora no está hablando de que la Biblia quiere que te vaya mal. Está hablando de lo efímero que son las cosas materiales. Y es lo que Jesús enseña. Que aquí en la tierra todo lo material, la polilla lo daña. Lo que sea que vos compréis, las cosas se dañan por uso y por desuso. O lo roban, o te extorsionan, o alguien se lo lleva. Es así de simple. Es así de sencillo. Entonces, número 1, la sensación de seguridad importancia puede apegarnos a lo material si no saciamos esa importancia y seguridad en el Señor. El buscar una identidad en las cosas materiales o las ganas, ¿verdad?, de la comodidad y placer, bien sea para demostrarlo o para experimentarlo. Todo tiene su tiempo y si el Señor lo permite, gloria al Señor. Pero si no, no estaremos apegados a eso. Si lográis desprenderte de esa carga que no te deja pasar por el muro que tiene una abertura muy estrecha hacia la paz. Del otro lado está la paz, está la valentía, está la plenitud. Pero a veces no queremos soltar esas cargas a las que estamos apegados. Y podéis pasar vos raspándote, pero no con todas esas cargas que queréis llevar del otro lado. Del otro lado, que estén las bendiciones que el Señor nos quiera dar. Pueden ser mejores que los que tenías en el bolso que no querías soltar. Y número 4, la presión social. Muchas veces terminamos apegándonos a cosas simplemente por la presión social. ¿Y cuáles son los síntomas de cuando nosotros nos apegamos a las cosas que nos crean tanta ansiedad? Número 1, la necesidad de comprar cosas constantemente para sentirte bien. Otro síntoma, la dependencia emocional de objetos de valor como joyas o carros o casa o ropa, no sé, ropa. Otro síntoma, el aferrarse a posesiones materiales como forma de definir nuestra autoestima. Otro síntoma, la obsesión por tener la última tecnología o el último modelo de teléfono. Otro síntoma, la acumulación excesiva de bienes materiales que ya ni utilizáis. La preocupación excesiva por el mantenimiento y la protección de nuestras posesiones materiales. Otro síntoma, la incapacidad para desprenderte de objetos materiales, incluso si ya no se necesitan o no se utilizan.
Otro síntoma, la ansiedad que surge cuando nos enfrentamos a la posibilidad de perder o dañar nuestras posesiones materiales. ¿Sí veis? Entonces, la paz no son cosas que comprar, son pensamientos que controlar. Dice Filipenses 3:7, decía Pablo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y él escribió la epístola a los filipenses, que se reconoce como la epístola de la alegría, del gozo. Alguien que escribió Filipenses 4, del 4 al 5, dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. O escribió Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debe ser alguien que le está pasando muy bien para hablar de esa manera. Bueno, resulta que cuando escribió esa carta, él estaba preso y perdió a su familia. De hecho, fue justo antes de morir. Tenía sentencia de muerte. Sus manos estaban en un cepo, es decir, esa era como una madera donde metías las manos y la cabeza tenían los 3 huecos y ahí te quedabas presionado y te dejaban ir el tiempo que ellos querían. Y él escribió esa carta en esas circunstancias. Y escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y escribió, viví con alegría la vida. Y escribió Filipenses 4:12, he aprendido a vivir en la pobreza y en la abundancia. Conozco el secreto para estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Y escribió Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y escribió Filipenses 3:7, todo aquello que para mí era ganancia lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Y qué cambió para tener esa paz, esa tranquilidad en tiempos de ansiedad? La perspectiva, la opinión y el valor que le da a las circunstancias, a las cosas, donde él puso su seguridad y su importancia. ¿En quién la puso? Y si no empecéis a hacerlo desde ahorita, vas a ser esclavo de la ansiedad. Isaías 26:3 dice, el Señor guardará en perfecta paz a aquel en cuyos pensamientos en él persevera. Entonces, soltar el control es soltar la ansiedad. Número 1. Renunciar a la idolatría hacia uno mismo es vencer los apegos. Y dice 1 Corintios 7:31, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. Por si dudabas y decías, Luis, pero es que la Biblia no habla así como de los apegos. Bueno, dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Así que vamos a repasar al menos 5 recompensas de las 10 que al principio mencionamos, de las cosas que nos podemos ganar si practicamos estos principios. Arrepentirnos del pecado de la idolatría, no vivir por lo que otros opinen o por el prestigio que me pueda ganar con los demás. No establecer mi importancia y mi seguridad en las cosas materiales o en la percepción de la gente, sino el Señor. Refugiarme en la oración, refugiarme en la palabra de Dios, refugiarme en la alabanza y levantar las manos y decir, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das.
Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Así que bueno, repasemos. Número 1, al soltar nuestros apegos materiales liberamos nuestra mente y nuestro corazón para enfocarnos en las cosas verdaderamente importantes de la vida. Ya no nos preocupamos por lo que tenemos, sino por quienes somos. Aprendemos a disfrutar no de lo que acumulamos, sino de la experiencia que tenemos con nuestros seres amados, en la presencia del Señor. Cambiamos eso, ajustamos eso. Ya casi, fíjate, cuando amamos el dinero y las cosas, no disfrutamos tanto de las personas que tanto amamos. Al confiar en Dios por encima de las riquezas terrenales, encontramos una paz y seguridad que no pueden ser quitadas. Número 3, cuando buscamos la voluntad de Dios en lugar de nuestras propias necesidades y deseos, descubrimos nuestro verdadero propósito y sentido de la vida. Número 4, al superar nuestros apegos, encontramos una mayor satisfacción y alegría en las relaciones con los demás y en servir a los demás. Y número 5, al poner nuestra fe y confianza en Dios en lugar de en las cosas materiales, experimentamos una libertad y una plenitud que solo pueden ser encontradas en Él. Esta reflexión me encantó. Compartila, suscríbete, deja tu comentario. Quiero leerte. Quiero leer lo que el Señor ministró en tu corazón, o la inquietud, o la duda, o tu proceso. Vas a tener alguien que te va a estar leyendo. Yo te voy a estar leyendo. Y voy a estar orando por vos también. Deja los comentarios ahí que voy a estar orando por vos. Compartilo a alguien que lo necesita, porque será de doble bendición. 1, porque vas a bendecir a esa persona también. Y 2, vas a ayudar a que el algoritmo lo ponga para que más personas también sean alcanzadas. Espero que esto haya edificado tu vida. Que salgáis con un nuevo aire. Y que hoy practiquemos lo que aprendimos sobre cómo encontrar tranquilidad en tiempos de ansiedad. Que Dios te prospere en todo. Que tengáis paz, que tengáis salud en el nombre de Jesús y que tengáis el mejor día de tu vida.